Hola, ¿cómo están? Bueno, después de haber trabajado las propiedades de los pares de ángulos, vamos a trabajar a los ángulos que se generan, ¿sí?, cuando dos paralelas son cortadas por una transversal. Los ángulos entre paralelas son aquellos que se forman cuando dos líneas paralelas son cortadas, intersecadas, por una tercera línea conocida como transversal. En nuestro caso, la transversal es L3, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar todo el tiempo transversal, pero hacemos alusión a L3, ¿sí? L3 es la transversal que corta a las paralelas L1 y L2. Continúa la definición diciendo que al cortar dos rectas paralelas con una transversal se generan 8 ángulos, ¿sí? Bueno, los 8 ángulos son los que se generan. 4 están acá arriba y 4 están acá abajo. 4 pertenecen a L1 y la transversal y 4 pertenecen a L2 y la transversal, ¿sí? L1 y la transversal forman a los ángulos A, B, C y D, ¿sí? Y L2 y la transversal forman a los ángulos P, Q, R y S, ¿sí? La idea de esto de trabajar con ángulos entre paralelas es poder relacionar a los ángulos que están en la recta L1 con los ángulos que están en la recta L2. O sea, ir tratando de relacionar A, B, C y D con P, Q, R y S, ¿sí? Van a aparecer distintos nombres, van a aparecer distintas relaciones con distintos valores y todo eso lo vamos a justificar mediante el video anterior, ¿sí? Todo lo que trabajamos en el video anterior nos va a servir para justificar ciertas propiedades que tienen estos ángulos entre paralelas. Bien, comencemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar acá? Bueno, lo primero que tenemos que observar acá es que nos detallen que L1 y L2 son paralelas. Si no, las propiedades que vamos a trabajar a continuación no son válidas. Porque esto se cumple cuando es una transversal atravesada por dos paralelas, ¿sí? No se cumple de otra forma. Estamos trabajando pura y exclusivamente con ángulos entre paralelas, ¿sí? De hecho lo dice acá el título y lo quiero remarcar porque es entre paralelas cortadas por una transversal. O sea que si a vos no te dicen que L1 es paralela con L2 o, por ejemplo, a veces le ponen A o B, ¿viste? Entonces te queda A paralela a B. Bueno, si no te dan ese dato, lo que vamos a trabajar ahora no se cumple. Así que ojo con eso, ¿sí? Mirá bien, presta atención a los ejercicios que te proponen. Bien, lo primero que vamos a trabajar es ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, ¿sí? Acá está la definición. Son un tipo de ángulo que se forman cuando dos líneas paralelas son intersecadas por una línea transversal. Estos ángulos se encuentran en el mismo lado de la recta transversal. O sea, que los ángulos correspondientes, por ejemplo, A no podría ser correspondiente con Q, o con D, o con S, o lo que fuese. ¿Por qué? Porque tiene que estar del mismo lado de la transversal. ¿Qué significa? Todavía no sabemos nada, pero cuando habla de los ángulos que están del mismo lado de la transversal, son A, C, P y R, ¿sí? Porque están del lado izquierdo. Y te dice también, además, que están al mismo nivel respecto a la paralela, ¿sí? Y ahí lo que nos está diciendo es, bueno, está al mismo nivel. A ver, si vamos a trabajar de este lado, lo que podemos ver es que, por ejemplo, A está acá, ¿sí? A está por arriba de L1 y P también está por arriba de L2, entonces están al mismo nivel, ¿sí? A y P están a la izquierda ambos y están por arriba de las paralelas. Fíjate, A está por arriba de L1 y P está por arriba de L2. Entonces, A y P son ahora correspondientes. Y además dice que tiene la misma magnitud. Entonces ya sabemos que A y P, ¿sí?, son correspondientes. Porque están a la izquierda y arriba de las paralelas. ¿Quiénes más son correspondientes? Bueno, C y R, fíjate, que también están del mismo lado de la transversal de L3 y están al mismo nivel, o sea, están por debajo
de las paralelas. Fíjate, C está abajo de L1 y R está abajo de L2. Entonces ahora el ángulo C y el ángulo R son correspondientes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como podrás observar, también lo van a hacer B y Q, porque están a la derecha, ¿sí? A la derecha de L3, que es la transversal, y por encima de las paralelas. Y también lo va a hacer D y S, porque están a la derecha de la transversal y están por debajo de la paralela. Entonces, para resumir, A, ¿sí? A y P son correspondientes. C y R son correspondientes. B y Q son correspondientes. Y D y S también lo son. Y al ser correspondientes, tienen una propiedad. Valen lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora vos vas a saber que A, el ángulo A, va a ser igual al ángulo P, que el ángulo C va a ser igual al ángulo R, que el ángulo B va a ser igual al ángulo Q y que el ángulo D va a ser igual al ángulo S. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Y siempre hay que fijarse que estemos trabajando con paralelas. Bien, pasamos a ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos plantean otro problema. Esto de, más allá de lo alterno, que ahora lo vamos a ver, lo que pasa es, ¿qué es interno y externo? Bueno, cuando habla de interno, lo que está diciendo es interno, el espacio interno entre las paralelas, ¿sí? Esto de acá, yo lo voy a sombrear ahora con color, serían los ángulos que están en este sector. Vos tenés dos sectores, internos o externos. En este caso, el sector interno tiene 4 ángulos, que son C, D, P y Q. ¿Sí? Estos son los ángulos internos. ¿Por qué? Porque son ángulos que se forman dentro del espacio establecido entre las paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya sabemos lo que son los ángulos internos. Ahora vamos a ver lo que es ser alterno, ¿sí? Ser alterno es cambiar de lado. Yo, por ejemplo, si estoy acá en el C, para encontrarle el alterno al C, tengo que irme del otro lado de la transversal. O sea, que el alterno de C va a estar del otro lado. ¿Y quién va a ser? D, no. ¿Por qué? Porque D está en la misma paralela. ¿Ves? C y D están en L1. Tiene que ser la que está en la otra paralela, que en este caso sería el ángulo Q. ¿Sí? Fíjate, este de acá. Es alterno porque están en distintos lugares de la recta transversal. Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. ¿Sí? Y son internos porque están dentro de este espacio. Entonces, C y Q son alternos internos. ¿Para qué me sirven todos estos nombres? Porque el día de mañana, cuando tengas que hacer actividades donde haya ecuaciones, dándote el valor de los ángulos como ecuaciones, y tengas que decir, bueno, estos son iguales, estos son diferentes, estos suman 180, esto, bueno, vos tenés que justificarlo. Entonces vos la justificación empezás. C y Q son alternos internos. Por lo tanto, C es igual a Q. Y ahí podés empezar el despeje y encontrar X y después los valores de los ángulos. Pero esto lo que te da a vos es una garantía de que lo que vas a hacer está bien. Porque vos decís, bueno, pará, ¿cómo sabés que son iguales? Porque son alternos internos. Bien, la pregunta del millón ahora. ¿Por qué establece acá que los ángulos alternos internos miden lo mismo? Si bien la definición lo dice, yo lo que quiero es que juntos investiguemos y lleguemos a la conclusión de por qué estos ángulos son iguales. ¿Sí? Después vos lo podés justificar, alternos internos, chao, pero a mí lo que me interesa es que vos sepas por qué. Bien, vamos a arrancar. Yo quiero relacionar el ángulo C con el ángulo Q. Entonces voy a ver cómo
llego a ver que son lo mismo, ¿sí? En el video anterior estuvimos trabajando una propiedad muy copada, que era opuestos por el vértice, ¿sí? Fíjate que C tiene como opuesto por el vértice a B. Entonces C y B, ¿sí?, siguiendo la lógica o las propiedades que fuimos trabajando, C y B son opuestos por el vértice, o sea que son iguales, ¿sí? Bien, entonces ya sé que decir C o decir B en valor es exactamente lo mismo. Y B está a la derecha de la transversal sobre la primera paralela, y fíjate que Q está a la derecha de la transversal sobre la segunda paralela, o sea que están al mismo nivel, y cuando estaban del mismo lado y al mismo nivel eran correspondientes, o sea que B y Q son iguales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque queremos? No, porque lo definimos anteriormente, porque son correspondientes. Entonces, al ser correspondientes valen lo mismo. Entonces ahí yo ya justifiqué. Ahí ya justifiqué por qué los alternos internos miden lo mismo. Porque C es opuesto por el vértice con B y B es correspondiente con Q. A vos se te pueden ocurrir otra forma de justificarlos. Sí, hay otra forma de justificarlo. Yo utilizo esta que para mí es la más sencilla. Vos podés usar la que quieras. Mientras sea válido, está todo bien. Entonces, ¿por qué los ángulos alternos internos miden lo mismo? Ya lo demostramos. Ahora pasamos a los ángulos alternos externos. Continuamos con ángulos alternos externos. ¿Cómo nos damos cuenta lo de lo interno y lo externo? Como lo vimos recién, planteando lo siguiente, ¿sí? Lo que está por fuera de las paralelas son, ¿sí?, mis ángulos externos, y lo que está por dentro son los internos. En este caso vamos a trabajar con los externos, ¿sí? Y los externos también son 4. Son A, B, R y S, ¿sí? Estos 4 son los ángulos externos. O sea, que cuando hablamos de alternos externos vamos a trabajar con 4 ángulos, A, B, R y S. Llevando todo al mismo sentido que lo hicimos con alternos internos, vamos a pensar en el alterno externo de A, ¿sí? Cruzo la transversal y este no me sirve. ¿Por qué? Porque está en la misma paralela. Me voy a la otra paralela. O sea que el alterno externo de A es ese, ¿sí? Y ahora, si lo planteo desde R, pasa exactamente lo mismo. Mirá, voy de R a S, ¿sí? Pero ese no me sirve. ¿Por qué? Porque están en la misma recta paralela. Entonces me voy a la otra. Entonces, ¿quién es el alterno externo de R? B, ¿sí? Acá ya lo anoté. A y S son alternos externos, B y R son alternos externos. Y con respecto a cuánto miden, porque acá te dice que estos ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida, bueno, vamos a justificar de la misma manera que lo justificamos, ya no pensando en cómo definir un correspondiente, porque ya sabés lo que son los ángulos correspondientes, podemos hacer lo mismo. Mirá, yo puedo decir que A y D son iguales, porque A y D, ¿sí?, A y D son opuestos por el vértice. ¿Está? Entonces valen lo mismo. ¿Querés ponerle un valor numérico? Podés ponerle un valor numérico, por ejemplo, decir, bueno, si A vale 110, D va a valer 110. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, eso lo vimos en el video anterior. Ahora, yo sé que D y S, este y este, son correspondientes. Tienen que valer lo mismo. Entonces, fíjate, A vale 110, D vale 110, S vale 110. A y S valen lo mismo. Entonces, ¿por qué los ángulos correspondientes, por qué los ángulos alternos externos miden lo mismo? Bueno, porque yo puedo trazar un camino con las propiedades que sé y justificar que el tamaño de A es exactamente igual al tamaño de S. Continuamos ahora con ángulos conjugados. Bien, vamos a hablar ahora de ángulos conjugados. Los ángulos colaterales, también llamados conjugados, son aquellos ángulos que se encuentran del mismo lado de una línea transversal. ¿Qué significa? Que no hay, el conjugado de un ángulo no es el que está del otro lado, ¿sí?
O sea, si vas a buscar el conjugado de B, por ejemplo, de B, va a ser algún ángulo que está del mismo lado, ¿sí? No del otro. O sea, ningún conjugado de B puede ser P o R, ¿sí? Bien, entonces, ya sabiendo que los conjugados se encuentran del mismo lado de la transversal, podemos hablar de conjugados externos y de conjugados internos. Los conjugados externos hacen referencia a los que están del mismo lado de la transversal, ¿sí? Y por fuera. Recordá, esto es externo, interno y externo. Entonces, conjugados externos. El conjugado externo del B no le queda otra que ser el S. ¿Por qué? Y sencillo, porque fíjate que el único externo a B del mismo lado es S. Porque este de acá no me sirve, no me sirve, no me sirve y no me sirve. Porque son internos. Entonces, el conjugado externo de B es S y el conjugado externo de A es R. ¿Sí? Acá los dejo anotados. Y dice, ¿por qué los conjugados externos son suplementarios? Es una excelente pregunta que ahora vamos a responder. ¿Por qué son suplementarios? Bueno, os dijimos que B iba con S. ¿Sí? Fíjate, lo voy a hacer lo más fácil posible. B y D suman 180. O sea que son adyacentes. ¿Por qué? Porque está uno pegado al otro, comparten este lado y este vértice, ¿sí? Y son suplementarios. Entonces, B y D suman 180. Ahora, D, ¿no es lo mismo que S? Sí, porque son correspondientes. Y como son correspondientes, miden lo mismo. Quiere decir que si yo me pongo a pensar, B y S también tienen que sumar 180. Entonces B y S son suplementarios. Suplementarios, no son adyacentes, porque B y S no comparten lado. Solamente se sabe que suman 180. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el video anterior yo hablé mucho de esto de ser ángulos suplementarios, consecutivos y no consecutivos? Bueno, estos son ángulos suplementarios no consecutivos. ¿Cuál es la única condición que cumplen? Que suman 180. ¿Sí? B y S tienen que sumar 180. Lo mismo vas a poder llevarlo para el otro lado, A y R. Por último, vamos a trabajar conjugados internos. Para no aburrir y ser redundante y volver en lo mismo siempre, vamos a trabajar las propiedades básicas, que era que habla de conjugados, están del mismo lado, ¿sí? A, C, P y R. Pero hay un problema, habla de internos. Entonces no puede ser cualquiera. Vamos a tachar los que no pueden ser, ¿sí? Este no puede ser, este no puede ser, no puede ser y no puede ser. Porque habla de internos. E internos son CD, P y Q. Entonces, conjugados, ¿quiénes están del mismo lado de la transversal en diferentes paralelas? Estos dos y estos dos. O sea, que C y P son conjugados internos y D y Q son conjugados internos. Y también son suplementarios y se puede trabajar de la misma forma que pensamos el anterior. ¿Sí? Yo quiero saber por qué P y C van a ser suplementarios. Bueno, mira. P, este P que está acá, ¿sí? Va a valer exactamente lo mismo que el A que está arriba, este. ¿Por qué va a valer lo mismo? Y bueno, va a valer lo mismo porque son correspondientes. Este y este son correspondientes, ¿sí? Siempre repito, porque son L1 y L2 paralelas. Entonces, acá ya sabes que este mide lo mismo que este, ¿sí? Y C y A, estos dos, son adyacentes. Tienen que sumar 180. Entonces, por consecuencia, como P es igual a A y C y A tienen que sumar 180, C y P también tienen que sumar 180. Son suplementarios, no adyacentes. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad y cualquier duda o consulta, nos vemos en clase. Un saludo grande.